Ahora vamos a resolver los ejercicios de cambio de variable de la guía con respecto al tema de cálculo integral. El cambio de variable es el método de integración más importante ya que auxilia a todos los demás a llevarse a cabo. Tiene su antecedente en la regla de la cadena. La regla de la cadena es una derivada de una composición de funciones. Es decir, cuando nosotros tenemos una función que está siendo evaluada dentro de otra cosa, ¿sale? O que está funcionando como argumento de una segunda función es cuando decimos que tenemos una composición de funciones. La derivada de esta expresión, pues nos da la derivada de la función principal respetando el argumento por la derivada del argumento. En este caso, en cálculo integral, como es el sentido de antiderivación, vamos a ir en esta dirección. Generalmente, lo que llamamos G en la regla de la cadena se vuelve una U dentro de la parte de la integración, ¿de acuerdo? La idea es verlo como operación inversa, iniciar con una función que tiene un elemento U, una expresión compleja, ¿de acuerdo? Que depende de X, y ver que tiene también o está completo el diferencial de U para tener como resultado pues, la primitiva, sale evaluada en U, pero este U de X, ¿de acuerdo? La idea es terminar con esta estructura. Básicamente, esa es la estructura de cambio de variable. ¿Cómo podemos saber si estamos en presencia de una regla de la cadena? Si nosotros vemos que tenemos una función a integrar donde nosotros esperamos ver una X, ¿sale? Encontremos algo más complejo. Es el primer indicio de que estamos en presencia de un cambio de variable. Si además pensamos en su derivada y vemos que aparece su derivada completa, entonces no tendremos duda que estamos en presencia de un cambio de variable. En la guía aparecen una serie de ejercicios de cambio de variable que vamos a resolver en el siguiente orden. Empezaremos con el ejercicio 20, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 22, poniendo un asterisco en el ejercicio 21, dado que lo que nos preguntan no corresponde a las respuestas del ejercicio. ¿Por qué vamos a empezar con un ejercicio tan lejano como el 20? Por la estructura del mismo. Observémoslo. Dice, identifica el cambio de variable para resolver la siguiente integral. Si nos quedó claro este concepto de que lo que nosotros debemos andar buscando es una expresión donde deberíamos de ver U y encontramos algo más complejo, pues en este caso tenemos coseno de raíz de z más 2. La derivada o el diferencial le corresponde a z, entonces deberíamos de tener una z aquí. Aquí dentro del coseno nosotros esperaríamos ver z, pero encontramos algo más complejo. ¿Sale? Esa cosa más compleja del ejercicio 20 es la raíz de z más 2. ¿Sale? Esta sería nuestra probable U. Y si pensamos en su derivada, pues estaríamos hablando de que esta es una expresión z más 2 a la 1 medio. Y esperaríamos 1 medio de z más 2 a la menos 1 medio por la derivada de z más 2, que es 1. O esperaríamos una expresión, bueno, aquí va un diferencial de z. Y esperaríamos una expresión como diferencial de z sobre 2 es raíz de z más 2. Entonces, si tenemos la habilidad para calcular este tipo de derivadas rápidamente, encontraríamos que el diferencial de z sería esta expresión con una raíz de z más 2 dividiendo, y si se dan cuenta tenemos esos elementos aquí, con lo cual el cambio de variable nos pide que hagamos, en este caso w igual a raíz de z más 2, cosa que sería el inciso B, la respuesta. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que estamos viendo que no debería de estar ahí. ¿De acuerdo?
esta cosa que está aquí, raíz de z más 2, es lo que no debería de estar ahí. Este ejercicio simplemente nos sirve para darnos cuenta de qué tipo de preguntas nos pueden venir en el examen, sin la necesidad de resolver. No resolvimos la integral, que tampoco sería algo muy complicado. Sería seno, un medio de seno de u, pero bueno, casi lo tendríamos listo. Vamos con el ejercicio número 11 que nos invita a hacer el cambio de variable. Entonces empezamos con el ejercicio 11 para hacer cambios de variable. Y en el caso del ejercicio 11 tenemos que calcular la integral de 4x sobre 2x cuadrada menos 3 diferencial de x. ¿De acuerdo? Y aquí nosotros podemos ver que en la parte de la división tenemos una división compleja. Eh, el método que podríamos pensar en la división de polinomios podría ser unas fracciones parciales. Sin embargo, siempre debemos de estar pensando primero en buscar una u, que en este caso sería 2x cuadrado menos 3, y pensar en su derivada, que es 4x diferencial de x. Y eso inmediatamente nos abre las puertas a hacer una integral mucho más sencilla, porque esto se vuelve diferencial de u sobre u. Y esto es logaritmo natural de u más c. Y devolviendo el resultado sería logaritmo natural de 2x cuadrada menos 3 más c. Cosa que es una integral mucho más simple que tratar de hacerla por fracciones parciales. Entonces, logaritmo natural de lo que está en la parte de abajo más c, logaritmo natural de 2x cuadrada menos 3 más c, pues es el inciso C la respuesta correcta. Ahora, si nos vamos al ejercicio 12, ese es un ejercicio importante porque nos va a forzar a hacer cosas que tienen que ver con trigonometría. Pero veamos. El ejercicio 12 es integral de 2 seno de 7x sobre 3 secante de 7x diferencial de x. En este caso, voy a abrir un formulario porque nos va a servir de apoyo, ¿de acuerdo? Sobre todo porque les tiene que quedar claro qué es lo que está sucediendo. Veamos, por aquí no está, aquí estás. Por eso no encontraba el formulario. Ok, y aquí nos vamos a ir a la parte de trigonometría y me gustaría empezar con la relación que hay inversa entre la secante y el coseno. Secante es 1 entre coseno o coseno es equivalente a 1 entre secante. Esto para fijarnos que en la parte de abajo tenemos secante y que lo podemos expresar como 2/3 de la integral del seno de 7x por el coseno de 7x diferencial de x. Y es aquí donde viene el cambio de variable, porque podríamos decir, bueno, se está multiplicando, pero la derivada del seno es coseno o la derivada del coseno es m menos seno. Entonces podríamos decir, ¿sabes qué? U es igual al seno de 7x. Y el diferencial de u es 7 coseno de 7x diferencial de x. Con lo cual, salvo el 7 que puede pasar dividiendo, diferencial de u sobre 7, tenemos completo el diferencial de u. ¿De acuerdo? Y esto, entonces, lo que nos arroja como resultado es que toda esta expresión es diferencial de u sobre 7 y esto que está aquí se vuelve u. Y entonces tenemos 2/3 de la integral de u, diferencial de u sobre 7, o 2/3 por 1/7 de la integral de u, diferencial de u, que en este caso sería n igual a 1, n más 1 igual a 2, con lo cual nos vendría quedando 2 sobre 21 u cuadrada sobre 2 más c. Y el valor de u cuadrada es seno de 7x, entonces tendríamos un 21avo del seno cuadrado de 7x
más c. Y podemos observar que dentro de las respuestas no tenemos ningún seno cuadrado. Y eso tiene que ver con que nosotros debemos de ser capaces de pensar directamente en cuáles son las identidades que involucran al seno cuadrado. Y el problema está en que esas fórmulas no son tan fáciles de recordar. Seno cuadrado se puede ver como 1 menos coseno de 2x sobre 2. ¿Sale? Que por cierto, no está la respuesta aquí. El más cercano, bueno, sí, sí está. El resultado va a ser el inciso C. ¿De acuerdo? Aplicando esta identidad. ¿Sale? Que el seno cuadrado se puede ver como 1 menos 2, 1 menos coseno de 2x sobre 2. Por lo siguiente. Entonces esto es 1 sobre 21. 1 menos coseno de 2 por el ángulo, que sería 7x, sobre 2 más c. Resulta que esto se vuelve menos 1 sobre 42 coseno de 14x menos 1 sobre más 1 sobre 42 más c. Pero resulta que todo esto pues es una constante. Entonces simplemente esto sería menos 1 sobre 42 coseno de 14x más una constante. Resulta que un 42avo más una constante pues sigue siendo una constante. Entonces se reduce esta expresión a este elemento. Por eso es que aparece el resultado final con esta estructura. No es tan fácil de ver, pero nos están pidiendo hacer mucha trigonometría en este ejercicio. Y con lo cual, bueno, pues el resultado nos estaría dando el inciso C. Es demasiado rebuscado en la parte de la trigonometría, pero básicamente es lo que están evaluando. ¿Vale? Bien, entonces eso sería todo con respecto a este ejercicio. Hay que ver las fórmulas de identidades trigonométricas para poder auxiliarnos. Vamos con el ejercicio 14, cambio de variable. Nuevamente tenemos un ejercicio donde hay algo que no debería de estar ahí, en este ejercicio, donde tenemos integral de x e a la menos un medio de x cuadrada más 1 diferencial de x. ¿De acuerdo? En este caso, pues nosotros sabemos integrar e a la x, pero esto está muy complicado. Entonces, podemos pensar que este podría ser nuestro cambio de variable. ¿Sale? Y calculando la derivada, pues esto nos daría simplemente menos un medio de 2x diferencial de x, o simplemente el diferencial de u es menos x diferencial de x. La x la tengo aquí, el diferencial lo tengo aquí, nos falta el menos, multiplicando ambos lados por menos diferencial de u es igual a x diferencial de x. Y entonces podemos pensar en hacer nuestro cambio de variable. ¿Cómo quedaría nuestro cambio de variable? Pues quedaría integral de e a la u por menos diferencial de u. Es decir, menos la integral de e a la u diferencial de u. Esto nos quedaría menos e a la u más c. La idea de la integral por sustitución, por cambio de variable, es que sea algo inmediato. Y pues esto nos queda menos e a la menos un medio de x cuadrada más 1 más c. Este sería el resultado inmediato. Esperemos que aparezca. Y en este caso, pues es el inciso A. Y se acabó. De manera similar, en el ejercicio número 15, podemos observar que nosotros no quisiéramos esta raíz de x.
pero la raíz de x pues va a ser x a la menos un medio, cosa que aparece acá. Entonces, inmediatamente pensamos en un cambio de variable. Esto va a ser un resultado con un seno, pero no nos ayuda mucho, ¿sale? Va a ser un seno con una raíz, entonces eh, esperaríamos que fuera alguno de estos dos, pero no sabemos los coeficientes, entonces tendríamos que hacer el resultado. Tendríamos que hacer la integral. No va a ser la A, porque desaparece la raíz de x, y aquí no va a ser este porque no debe de seguir apareciendo esta raíz dividiendo. Entonces, pero como no sabemos cuáles son los números, sí tenemos claro que es el b y el c, pero no cuál de los dos. Entonces sería la integral de 5 coseno de raíz de x sobre 3 raíz de x diferencial de x. Con lo cual, en este caso, pues u igual a raíz de x, diferencial de u es un medio de x a la menos un medio diferencial de x, o diferencial de u es igual a diferencial de x sobre 2 raíz de x. No tenemos este 2, ese 2 pasa multiplicando, y tendríamos 2 diferencial de u igual a dx sobre raíz de x. Con lo cual, al hacer el cambio de variable, que tendríamos 5 tercios de la integral del coseno de u, diferencial de u por 2. Entonces, creo que 2 diferencial de u. Y eso nos daría, haciendo el producto, nos daría 10 tercios de la integral del coseno de u, diferencial de u. Aquí podríamos terminar, porque ya sabemos que viene seno y la sustitución, ¿de acuerdo? Y el único que tiene 10 tercios es la c. Entonces ya no es necesario continuar. Si seguimos haciéndolo, pues esto es 10 tercios del seno de u más c, y esto es 10 tercios del seno de la raíz de x más c. ¿De acuerdo? Sin embargo, una vez que ya identificamos cuál es el coeficiente final, porque la integral de coseno no aporta ningún otro coeficiente, pudimos habernos detenido y haber elegido la respuesta correcta. No es necesario terminar todos los ejercicios, puesto que nadie va a revisar el procedimiento. ¿De acuerdo? Una vez que podamos identificar cuál es la respuesta, con eso es más que suficiente. Continuemos con el ejercicio 16. Veamos qué nos pide ahora el ejercicio 16, que también va a ser otro cambio de variable. Aquí hay que hacer un poquito más de trabajo, pero básicamente debemos de estar pensando que la derivada del logaritmo es 1 entre x, entonces ahí es donde se empieza a antojar el cambio de variable, aunque podríamos sospechar que en realidad tenemos x cuadrada, pero eso se va a salvar con propiedades de los logaritmos, porque antes de empezar a integrar, cabe mencionar que el logaritmo natural de a la n es n logaritmo natural de a. Entonces, en lugar de hacer esa integral, el 2 logaritmo natural de x cuadrada sobre 3x, pues se transforma en 2 por 2 logaritmo natural de x sobre 3x. ¿De acuerdo? Y esta parte es importante porque en realidad tendríamos 4 tercios de la integral del logaritmo natural de x sobre x diferencial de x. Y aquí es donde ya empezamos a hacer u igual a logaritmo natural de x, diferencial de u igual a dx sobre x. Y esto nos queda 4 tercios de la integral de u diferencial de u. Esto nos da 4 tercios de u cuadrada sobre 2 más c. Y esto nos queda finalmente 2 tercios del logaritmo natural, del logaritmo cuadrado, por cierto, de x más c. Y aquí el chiste está o el truco está en identificar ese logaritmo cuadrado. ¿De acuerdo? No es x cuadrada, es logaritmo cuadrado. Aquí también podríamos confundirlos, pero aquí la x lleva cuadrado. Entonces, el único que lleva el logaritmo cuadrado, pues es la a. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues ya tenemos el resultado del ejercicio 16. El resultado del ejercicio 17, o por qué el ejercicio 17 va a ser un cambio de variable, tiene que ver con que
la derivada de la tangente secante cuadrada, y no hay que hacer mucho esfuerzo en por lo siguiente. Esto es 7x secante cuadrada de x cuadrada sobre 4 tangente de x cuadrada, diferencial de x. Observen que si decidimos colocar a u como tangente de x cuadrada, el diferencial de u nos va a quedar la derivada de la tangente es secante cuadrada de x cuadrada, cosa que aparece en esta parte, por la derivada del argumento, que sería 2x diferencial de x. ¿De acuerdo? Nos falta ese 2, entonces tendríamos diferencial de u sobre 2 igual a x secante cuadrada de x cuadrada diferencial de x. Y entonces aquí tendríamos 7/4 de la integral de diferencial de u sobre 2u. O 7/8 de la integral del diferencial de u sobre u. Y nosotros visualmente sabemos que esto va a ser un logaritmo natural de la tangente, porque eso es lo que vale u. Logaritmo natural de la tangente. El único que aparece es el inciso B. Ni en ningún otro aparece el logaritmo natural de la tangente. Entonces, nuevamente no debo de terminar el ejercicio. No es necesario. ¿Sale? Lo vamos a terminar porque no tenemos nada mejor que hacer. Esto es logaritmo natural de u más c. No aporta nada a la integral, porque sería 7/8 del logaritmo natural de la tangente de x cuadrada más c, ¿sale? Con lo cual, el hacer el regreso y todo y el terminar no era necesario. Nos pudimos haber quedado en este paso y ahorrado unos segundos, que en el examen esos segundos son importantes. Entonces, con eso hubiéramos decidido que era logaritmo natural y se acabó. No es indispensable que terminen los ejercicios. Nadie les va a revisar el procedimiento. Vamos con el ejercicio 19. Otro cambio de variable. Aquí no esperaríamos ver coseno. ¿Sale? Pero si vemos que hay una x aquí afuera, entonces la integral del coseno es seno. Seno de 4/3 de x cuadrada más 2. Todos tienen ese elemento. Los que tienen x no son elegibles. ¿Sale? Sin embargo, no sabemos cuál es el coeficiente que queda aquí afuera. Entonces, en el ejercicio 19, pues tenemos que, si bien no realizar toda la integral, ¿sale? Sí tenemos que prepararla para ver cuáles son los coeficientes que van a quedar finalmente. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, u igual a 3/4 de x cuadrada más 2, porque eso es lo que no debería de estar ahí. Deberíamos de tener una simple x. Diferencial de u, pues esto nos da 3/4 de 2x, diferencial de x, o diferencial de u nos da, simplificando, nos da 3/2 de x, diferencial de x. Y esto se va a llevar todos los elementos, porque este 3/2 de x, diferencial de x, es el diferencial de u. Es decir, tendríamos integral del coseno de u, diferencial de u, con lo cual nos queda seno. No va a haber ningún otro coeficiente que se aporte. Se murieron todos o desaparecieron todos cuando hicimos el cambio de variable. Entonces vamos a tener un simple seno sin ningún elemento que lo acompañe, y con lo cual la respuesta sería la C. Insisto, no es necesario terminar. Integral del coseno es seno de u más C. ¿Sale? Esto es seno devolviendo el valor, 3/4 de x cuadrada más 2 más c. No era necesario terminar porque ya habíamos elegido la respuesta correcta desde el momento en que nos dimos cuenta de que se perdieron los coeficientes. En el ejercicio 21 es similar al ejercicio 20, que fue el primero que resolvimos, donde nos piden identificar el cambio de variable. Aquí también nos piden identificar el cambio de variable. En este caso, en el 21, si nosotros nada más tuviéramos que identificar el cambio de variable, nosotros diríamos que el cambio de variable se da aquí. ¿De acuerdo? Nada más hubiéramos pasado el 4 para acá multiplicando y hubiéramos dicho que era
1 más 4 logaritmo natural de x. Y hubiéramos terminado con u cúbica, ¿sale? Y ya. Pero se dan cuenta, no está aquí esas respuestas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está es el resultado de la integral. Por lo tanto, alguien hizo mal en la escritura de las respuestas. En este caso, si decidimos resolver el ejercicio, pues tendríamos que hacer la solución del mismo, pero ya sabemos por dónde vamos a partir, ¿de acuerdo? Vamos a transformar este 4, lo vamos a pasar acá multiplicando y vamos a decir que u es igual a 1 más 4 logaritmo natural de x, con lo cual el diferencial de u nos queda 4 diferencial de x sobre x. Nos falta el 4, entonces eso nos quedaría diferencial de u sobre 4 igual a dx sobre x. Y entonces tendríamos integral de u al cubo diferencial de u sobre 4. Esto nos da un cuarto de u a la cuarta sobre 4 más c. Y entonces aquí nos va a aparecer un 16avo. Con lo cual la respuesta es la C. Ni siquiera tenemos que terminar. Lo único que necesitamos será saber qué coeficiente. Pues el coeficiente es un 16avo. Y con eso terminamos. Esto es un 16avo de 1 más 4 logaritmo natural de x o logaritmo natural de x cuarta son equivalentes a la cuarta más c. Por cierto, hay que revisar si eso sí aparece aquí a la cuarta. Sí, así está. El último ejercicio que tenemos de cambio de variable sigue la misma estructura, sigue el mismo trabajo. A estas alturas ya deben de ser expertos en ver cuál va a ser la u. Si se dan cuenta, la u va a ser x al cubo menos 1. La derivada es 3x cuadrada. Entonces aquí tenemos ese 3, nada más va a sobrevivir un 2. Y la respuesta así a ojo rápido pues sería el inciso A. Si quieren que lo resolvamos, esto es integral de 6x cuadrada e a la x al cubo menos 1 diferencial de x, haciendo u igual a x al cubo menos 1, porque ahí esperábamos una x y lo que obtenemos es una expresión más compleja. El diferencial de u es 3x cuadrada diferencial de x, o diferencial de u sobre 3 es igual a x cuadrada diferencial de x. Esto sería 6 integral de e a la u diferencial de u sobre 3. Esto es 6 tercios de e a la u más c. 6 entre 3 nos da 2 e a la x al cubo menos 1 más c. Y se acabó. Entonces, en los ejercicios de cambio de variables, importante ver un lugar donde nosotros esperaríamos ver una x sencilla y encontramos algo más complejo. Y ese va a ser nuestro candidato U si vemos que se encuentra la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo con los ejercicios de cambio de variable. Continuaremos en una sesión adicional con integración por partes. Si nos da tiempo, trabajaremos sustitución trigonométrica y fracciones parciales. Pero por el momento sería todo. Estudien mucho y estamos viéndonos en clase.